Muy bien, hermanos y hermanas. Pueden agarrar sus Biblias, vamos a leer nuestra lectura de hoy y seguimos con nuestra adoración. Estamos en Juan 19, 17 a 37. Muy bien. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron, con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribes el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, una parte de cada soldado, y tomaron también la túnica. La túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echamos suertes sobre ella, para ver de quién será, para que se cumplirá la escritura. Repartaron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está su hijo, tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora al discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre y una rama de hisopo, y se le acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaron. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y él que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad,
para que ustedes también crean, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Muy bien, hermanos, hermanas, oremos por nuestra predicación hoy. Dios Padre grande, enorme, todo sabio, desde cientos de años antes, tú declaraste lo que iba a pasar. Tú planificaste por nuestra bien. Gracias, Señor, porque es obvio en su palabra su grandeza, su soberanía y su amor por nosotros. Por favor, te pedimos que tú guíes Pastor Todd en sus palabras, en su mensaje hoy. Yo te pido por las almas de nuestros hermanos y sus mentes. Sana lo que necesita sanar, dar convicción donde hay necesidad de convicción y da misericordia donde necesitamos misericordia. Te amamos y queremos escuchar de ti esta mañana. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Well, good morning, church. Buenos días, iglesia. Thanks, Cole, for reading our text. Gracias, Cole, por leer nuestro texto. In literary studies, they say that every good novel must have 5 elements. En los estudios literarios dicen que toda buena novela debe tener 5 elementos. A good introduction, Una buena introducción so that the reader is interested. para que agarre el interés del lector. Sometimes they call this the hook, A veces lo llaman el gancho, the thing that grabs the reader's attention. lo que capta la atención del lector. The second thing is a problem, El segundo elemento es un problema, some sort of opposition that brings conflict. algún tipo de oposición que genere conflicto. The third thing is a good build-up. Lo tercero es una buena desarrollo. This is what keeps readers engaged. Esto es lo que mantiene al lector interesado. What's going to happen? ¿Qué va a pasar? How is the problem going to be resolved? ¿Cómo se va a resolver el problema? The fourth thing would be the climax, El cuarto elemento sería el clímax, or the solving of the problem, o la resolución del problema, the defeating of the enemy, la derrota del enemigo or the ending of the opposition. y por el fin de la oposición. And then finally, Y por último, they say the good novel must end with hope. dicen que una buena novela debe terminar con esperanza. Something to keep the reader thinking back about what happened Algo que haga que el lector siga pensando en lo que ha pasado and imagining what might happen in the future. y imaginando a lo que podría pasar en el futuro. Now, obviously, the Bible is more than just a novel. Ahora bien, obviamente la Biblia es más que una simple novela. It is God's living, holy message to his people. Es el mensaje vivo y santo de Dios para su pueblo. It is how he has chosen to reveal the fullness of the gospel. Es la forma que Él ha elegido para revelar la plenitud del evangelio. But even still, we see it embody these same 5 elements. Pero aún así vemos que encarna estos mismos 5 elementos. It has the greatest introduction possible, Tiene la mejor introducción posible, the introduction of the world and everything in it, la introducción del mundo y todo lo que hay en él. the introduction of God's perfect creation, La introducción de la creación perfecta de Dios and man whom he formed in his likeness. y del hombre a quien formó a su imagen y semejanza. We then see the greatest conflict possible, Luego vemos el mayor conflicto posible, conflict between man and God, el conflicto entre el hombre y Dios. man rejecting God, Hombre rechazando a Dios, choosing his own glory over God's, eligiendo su propia gloria en vez de la de Dios, thus facing God's righteous wrath as a just consequence. enfrentándose así la ira justa de Dios como consecuencia.
And then we see the greatest buildup possible. Y luego vemos el mayor desarrollo posible. God's choosing of a holy nation to preserve a lineage. Dios escogiendo a una nación santo para preservar una linaje, As God's people await for the promised Messiah. mientras el pueblo de Dios espera al Mesías prometido. One to save them from the problem of sin. Uno que los salvará del problema del pecado. And that leads up to the ultimate climax. Y esa acumulación conduce al clímax definitivo. Jesus defeating death on the cross, Jesús derrotando a la muerte en la cruz, giving us the greatest joy in which we can rest. dándonos entonces la mayor alegría en la que podemos descansar And the greatest hope we can long for. y la mejor esperanza que podemos anhelar. And that's what we're going to talk about today. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. The climactic moment of the entire Bible. El momento más impactante de toda la Biblia. Everything before it looks to it. Todo lo que le preside mira hacia ese momento Everything after it is rooted in it. y todo lo que, lo que le sigue tiene sus raíces en ese momento. And so if there were ever a time to listen, Así que si alguna vez hubo un momento para escuchar, to focus our attention, para centrar nuestra atención, it would be now. sería ahora. As we dig into the most important moment for man, Mientras nos profundizamos en el momento más importante para el hombre, in God's great story of redemption. en la gran historia de la redención de Dios. The crucifixion of Jesus is recorded in each of the gospel accounts. La crucifixión de Jesús está registrada en cada uno de los evangelios, Matthew, Mark, Luke, and John. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, And they each share different, unique details. y cada uno de ellos comparten detalles diferentes y únicos They help paint that help paint a full picture of the event. que ayudan a pintar una imagen. For example, right before Jesus died, Por ejemplo, justo antes de morir, Matthew and Mark's accounts simply say that he cried out in a loud voice. los relatos de Mateo y Marcos simplemente dicen que Jesús gritó con un voz fuerte. Luke says that when he cried out, Lucas dice que cuando gritó, dijo, he said, "Father, into your hands I commend my spirit." Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. And then here in John's account, Y luego aquí en el relato de Juan, he says, "It is finished." él dice, consumado es. And so it may be hard to know exactly what Jesus' last words were, Por lo tanto, puede ser difícil saber exactamente cuáles fueron las últimas palabras de Jesús. most scholars would say it's Luke's account. La mayoría de los eruditos dirán que es el relato de Lucas. He seemed to be the most detail-driven of the gospel writers. Él parecía ser el más detallista de los escritores de los evangelios. But either way, God has inspired each of the recorded endings Pero de cualquier manera, Dios ha inspirado cada uno de los finales registrados for a specific purpose, con un propósito específico. helping us better understand what took place on the cross. Ayudarnos a comprender mejor lo que sucedió en la cruz. And so what we're going to do Así que lo que vamos a hacer is really look at Jesus' final words recorded in John's gospel account. es fijarnos realmente en las últimas palabras de Jesús registrados en el relato del Evangelio de Juan. It is finished. Consumado es. And I want to frame today's teaching around these words. Y quiero enfocar la enseñanza hoy alrededor de estas palabras. As we look at Jesus' crucifixion, Mientras contemplamos la crucifixión de Jesús, specifically answering the question, respondiendo específicamente a la pregunta, what is finished? ¿qué es consumado? Jesus, right before he gives up his spirit, Justo antes de entregar su espíritu, cries out, "It is finished." Jesús exclama, consumado es. And so we must know what that means, right? Por lo tanto, debemos saber qué significa esto, ¿verdad? So I want to point out a couple things.
quiero señalar un par de cosas. Things that are finished because of Jesus' work on the cross. Cosas que se han consumado gracias a la obra de Jesús en la cruz. First is prophecies. La primera es las profecías. The prophecies of the promised Messiah have been fulfilled. Las profecías del Mesías prometido se han cumplido. The second thing is our debt. El segundo es nuestra deuda. Our debt has been paid, Nuestra deuda ha sido pagado fully and forever. por completo y para siempre. So both of these things are finished Ambas cosas se han sido consumados because of the cross. gracias a la cruz. Prophecies fulfilled and debt paid. Han cumplido y ha pagado. And again, church, Y de nuevo, iglesia, this is the climax of Scripture, este es la clímax de las escrituras, the gospel. el evangelio. So let's first look to how Jesus fulfilled the prophecies of the Old Testament. Vemos primero cómo Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, Specifically, the prophecies about the promised Messiah, específicamente las profecías sobre el Mesías prometido, the one to come. el que había de venir. It's hard to say the exact number of prophecies that exist in Scripture, Es difícil decir el número exacto de profecías que hay en las escrituras, mostly because there are so many. sobre todo porque hay muchas. Some are more clear than others. Algunos son más claros que otras. Most scholars would conservatively agree La mayoría de los eruditos coinciden de manera conservadora that Jesus fulfilled over 300 prophecies during all his time on the earth. en que Jesús cumplió más de 300 profecías durante todo su tiempo en la tierra, Through his birth, a través de su nacimiento, life, vida, crucifixion, crucifixión, death, muerte, resurrection, resurrección and ascension. y ascensión. But in his crucifixion specifically, Pero específicamente en su crucifixión over 20 prophecies were fulfilled. se cumplieron más de 20 profecías. Again, conservatively. De nuevo, de manera conservadora. And here in our text today, Y aquí en nuestro texto hoy we can see at least 4 prophecies fulfilled in Jesus' crucifixion. podemos ver al menos 4 profecías cumplidas en la crucifixión de Jesús. The first is found when the soldiers divided Jesus' garments. La primera se encuentra cuando los soldados repartieron las vestiduras de Jesús. Look at verses 23 and 24. Vemos los versículos 23 y 24. It says, when the soldiers had crucified Jesus, Dice, entonces los soldados cuando crucificaron a Jesús, they took his garments and divided them into 4 parts, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, 1 part for each soldier. una parte de cada soldado. Also his tunic. Y tomaron también la túnica. But the tunic was seamless, Y la túnica era sin costura, woven in one piece from top to bottom. tejida en una sola pieza. So they said to one another, Por tanto, se dijeron unos a otros, let us not tear it, no la rompamos, but cast lots for it to see whose it shall be. sino echamos suerte sobre ella para ver de quién será, This was to fulfill the scripture which says, para que se cumplirá la escritura. they divided my garments among them, Repartieron entre sí mis vestidos, and for my clothing they cast lots. y sobre mi ropa echaron suertes. So this action of dividing Jesus' garments Esta acción de repartir las vestiduras de Jesús and casting lots for his tunic y escuchar suertes sobre la túnica was prophesied through King David. fue profetizada por el rey David. Psalm 22 verse 18 says, El Salmo 22:18 dice, they divide my garments among them, se reparten entre sí mis vestidos and for my clothing they cast lots. y sobre mi ropa echan suertes. So the Roman soldiers, in seeking to mock Jesus Los soldados romanos, al burlarse de and greedily benefit from his suffering, y beneficiarse
beneficiosamente de su sufrimiento, actually participated in pronouncing him King and Lord en realidad participaron en proclamarlo Rey y Señor, by the fulfillment of Old Testament prophecy. mediante el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. The second fulfilled prophecy La segunda profecía cumplida is found when Jesus took vinegar to drink. se encuentra cuando Jesús tomó vinagre para beber. Our text in verses 28 and 29 Nuestro texto dice en los versículos 28 y 29, After this, Jesus, knowing that all was now finished, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, said to fulfill the scripture, para que se cumplirá la escritura, dijo, I thirst. tengo sed. A jar full of sour wine stood there, Había una vasija llena de vinagre, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo and held it to his mouth. y se le acercaron a la boca. This comes from Psalm 69, verses 19 to 21. Este proviene del Salmo 69, 19 y 21, Which says, You know my reproach, que dice, tú conoces mi afrenta, and my shame and my dishonor. mi vergüenza y mi ignominia. My foes are all known to you. Todos mis adversarios están delante de ti. Reproaches have broken my heart, La afrenta ha quebrantado mi corazón so that I am in despair. y estoy enfermo. I looked for pity, Esperé compasión, but there was none, pero no la hubo. and for comforters, Busqué consoladores, but I found none. pero no los hay. They gave me poison for food, Por la comida me dieron hiel and for my thirst they gave me sour wine to drink. y por mi sed me dieron a beber vinagre. This was also prophesied through the life of King David. Este también fue profetizado a través de la vida del rey David. And here we see it fulfilled. Y vemos que se cumplió. This is actually interesting. Esto es realmente interesante. According to the different gospel accounts, Según los diferentes relatos evangélicos, Jesus was offered wine twice. a Jesús le ofrecieron vino 2 veces. The first time he refused. La primera vez lo rechazó. The first time it was given by some of the women to ease his pain. Esta vez se lo dieron a algunas mujeres para aliviar su dolor. These crucifixions were public, Esas crucifixiones eran públicas and many went to support or ease the suffering of the criminals. y muchos acudían para apoyar o aliviar el sufrimiento de los criminales. And so this time Jesus refused Esta vez Jesús lo rechazó. because he wasn't trying to escape the pain or the suffering. No estaba tratando de escapar del dolor o del sufrimiento, Even if only a little. ni siquiera un poco. The second time he was offered wine, La segunda vez que le ofrecieron vino it was in response to his cries. fue en respuesta a sus gritos. The people thought he was calling for Elijah, La gente pensó que estaba llamando a Elías and they wanted to see if Elijah would come. y querían ver si Elías vendría. So they offered him sour wine to keep him conscious as long as possible. Así que le ofrecieron vino agrio para mantenerlo consciente el mayor tiempo posible, Thus prolonging his suffering, prolongando así su sufrimiento. to which Jesus received. Jesús lo aceptó. One, to fulfill the Old Testament prophecy, Primero, para cumplir la profecía del Antiguo Testamento, but also to accept the suffering on the cross. pero también para aceptar el sufrimiento del cruz. Not de la escape cruz. it. No para escapar de él. The third fulfilled prophecy La tercera profecía cumplida is found when they don't break Jesus' legs. se encuentra cuando no le rompen las piernas a Jesús. We see this in verses 31 through 33. Lo vemos en los versículos 31 a 33. Since it was the day of preparation, Los judíos entonces, como era el día de la preparación de la Pascua, and so that the bodies would not remain on the cross on the Sabbath,
a fin de que los cuerpos no se quedaron en la cruz el día de reposo, for that Sabbath was a high day, porque ese día de reposo era muy solemne. the Jews asked Pilate that their legs might be broken, Pidieron a Pilato que les quebraron las piernas and that they might be taken away. y se los llevaron. So the soldiers came and broke the legs of the first Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero and of the other who had been crucified with him. y también del otro que había sido crucificado con Jesús. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, they did not break his legs. no le quebraron las piernas. Prophesied again in the life of David, Profetizado de nuevo en la vida de David, Psalm 34, 19 through 20, el Salmo 34, 19, 20 dice: many of the afflictions of the righteous, muchos son las aflicciones del justo, but the Lord delivers him out of them all. pero de todo ellas lo libra el Señor. He keeps all his bones, Él guardará todos sus huesos, not one of them is broken. ni uno de ellos es quebrantado. The point of the crucifixions was to prolong the suffering as long as possible. El objetivo de las crucifixiones era prolongar el sufrimiento tanto como fuera posible. But sometimes it would actually take too long. Pero a veces llevaba demasiado tiempo. And so they would break their legs to speed up the process. Por eso les rompen las piernas para acelerar el proceso. Because the only way those being crucified could find any moment of relief from the pain Porque la única forma que los crucificados podían encontrar un momento de alivio del dolor was by using their legs to press up on the nails through their ankles. era utilizar las piernas para subir empujándose en los clavos de sus tobillos So they could breathe. y así poder respirar. Otherwise, their lungs would fill with blood, Sin hacer eso, sus pulmones se llenarían de sangre and they would essentially suffocate in their own blood. y esencialmente se asfixiarían en su propio sangre. But Jesus had already given up his spirit. Pero Jesús ya había entregado su He- espíritu, He had already died, ya había muerto. and so they did not break his legs. Por eso no le rompieron las piernas. And then the final fulfilled prophecy Y luego la profecía final is found when they pierced Jesus' side. se cumple cuando perforan el costado de Jesús. This one we see in verse 34 of our text. Esto lo vemos en el versículo 34 de nuestro texto. It says, but one of the soldiers pierced his side with a spear, Dice, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. and at once there came out blood and water. Y al momento salió sangre y agua. This prophecy is found in a couple places. Esta profecía se encuentra en un par de lugares. Zechariah 12:10, Zacarías 12:10 dice, and I will pour out on the house of David y derramaré sobre la casa de David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace, y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia and pleas for mercy, y de súplica. so that when they look on me, Y me mirarán a mí, on him whom they have pierced, a quien han traspasado, they shall mourn for him, y se lamentarán por él, as one who mourns for an only child, como quien se lamenta por un hijo único, and weeps bitterly over him, y llorarán por él, as one weeps over a firstborn. como se llora por un primogénito. Isaiah 53:5 also says that the promised Messiah Isaías 53:5 también dice que el Mesías prometido would be pierced for our transgressions. sería traspasado por nuestras transgresiones. This was done to ensure that the crucified person had died. Este se hizo para asegurarse que la persona crucificada había muerto. Jesus lived as a real man, Jesús vivió como un hombre real,
He had a real body. tenía un cuerpo real, It wasn't just a spirit, no era solo un espíritu, nor did he fake his death somehow. tampoco fingió su muerte de alguna manera. The next verse in our text, verse 35, El siguiente versículo de nuestro texto, el versículo 35, is quick to say, se apresura a decir, he who saw it has borne witness. el que lo ha visto ha dado testimonio, His testimony is true, y su testimonio es verdadero. and he knows that he is telling the truth Y él sabe que dice la verdad, so that you may believe. para que ustedes también crean. These things really happened, church. Estas cosas realmente sucedieron, iglesia. These prophecies were made some 500 years, Estas profecías se hicieron hace 500 años. others 100 years prior to Jesus fulfilling them in his crucifixion. Y otros 1000 años antes de que Jesús la cumplirá en su crucifixión. And each of them involve Romans Y cada uno de ellos involucraba a los romanos, who wouldn't have been aware of their participation que no habrían sido conscientes de su participación in the fulfillment of the prophecy. en el cumplimiento de las profecías. That's an argument that many try to make, Ese es un argumento que muchos tratan de usar, that Jesus was well versed in the Old Testament, que Jesús simplemente conocía bien el Antiguo Testamento, so he just made sure he fulfilled all of the other prophecies. por lo que se aseguró de cumplir todas las demás profecías, Which is a silly argument for a lot of reasons, lo cual es un argumento absurdo por muchas razones. but even so, Pero aún así, the Romans who divided Jesus' garments los romanos que se repartieron las vestiduras de Jesús, gave him sour wine, le dieron vino agrio, didn't break his legs, no le quebraron las piernas and pierced his side, y le traspasaron el costado, wouldn't have known of these prophecies. no habrían sido nada de estas profecías. Yet even still, Sin embargo, aún así, they took part in the fulfillment of God's sovereign promise. participaron en el cumplimiento de las promesas soberanas de Dios In the pronouncement of Jesus as king. y en la proclamación de Jesús como rey. Pilate did it mockingly so Pilato lo hizo de forma burlona when he had King of the Jews inscribed on the cross, cuando hizo inscribir rey de los judíos en la cruz, but it was correct. pero era correcto. He was and is King of the Jews. Él era y él es rey de los judíos. He is actually greater than that. En realidad es incluso más que eso. He is the promised Messiah, Él es el Mesías prometido, King and Lord over all. rey y señor sobre todo. And so when Jesus says, "It is finished," Y así cuando Jesús dice, consumado es, he is proclaiming that all these long-awaited prophecies está proclamando que todas estas profecías tan esperadas have been fulfilled. se han cumplido. They are finished in the gracious act of his crucifixion. Se han consumado en el acto misericordioso de su crucifixión. Now, the second thing that was finished La segunda cosa que se consumó was the payment of our debt. fue el pago de nuestra deuda. Last week we talked about the guilt of Barabbas, La semana pasada hablamos de la culpa de Barabás, the guilt that all of us share in our sin, la culpa que todos compartimos en nuestro pecado, and we talked about the great exchange, y hablamos del gran intercambio, how Jesus in his innocence took our place como Jesús en su inocencia tomó nuestro lugar and gave us his place. y nos dio el suyo. But this exchange wasn't without payment. Pero este intercambio no fue sin pago. What made it such an amazing act of love and grace Lo que lo convirtió en un acto tan lleno de amor y gracia is that Jesus actually paid our debt. es que Jesús realmente pagó nuestra deuda.
Colossians 2:14 describes it this way. Colosenses 2:14 lo describe de esta manera. By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, this he set aside, nailing it to the cross. y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Now, we read briefly a few of the details about Jesus' crucifixion. Ahora, leemos brevemente algunos detalles sobre la crucifixión de Jesús. One thing that happened before with his garments, Una cosa que sucedió antes con sus vestiduras. one thing happened during drinking the sour wine, Una cosa que sucedió durante bebiendo el vino agrio. and two things that happened after. Y dos cosas que sucedieron después. Not breaking his legs and piercing his side. No quebrándole las piernas y traspasándole el costado. And when our text mentions the crucifixion, Y cuando nuestro texto menciona la crucifixión, it almost seems a little nonchalant. casi suena un poco indiferente. Look at verses 17 and 18. Vemos los versículos 17 y 18. They say, Dicen, and he went out bearing his own cross. tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz To the place called the place of a skull, al sitio llamado el lugar de la calavera, which in Aramaic is called Golgotha. que en hebreo se dice Golgota, There they crucified him, donde lo crucificaron. and with him two others, one on either side, Y con él a otros dos, uno a cada lado, and Jesus between them. y Jesús en medio. It almost feels like John mentions it in passing. Casi parece que Juan lo menciona de paso. Now, it wouldn't have been interpreted that way by the original readers, Ahora bien, los lectores originales no lo habrían interpretado así, because they were familiar with crucifixions. porque estaban familiarizados con las crucifixiones. They were common during their day. Eran comunes en su época. It is not, however, common for us. Sin embargo, para nosotros no lo son. So I want to really describe it in great detail Por eso quiero describirlo con todo detalle, so that we can know para que podamos saber exactly how Jesus ended our debt, exactamente cómo Jesús consumó nuestra deuda, how he paid it in full. cómo la pagó en su totalidad. First of all, crucifixion was a form of execution. En primer lugar, la crucifixión era una forma de ejecución, Designed specifically to enforce as much torture and pain as possible. diseñada específicamente para infligir la mayor tortura y dolor posible, Ultimately ending in death. y que finalmente terminaba en la muerte. It was considered to be the most painful death one could endure. Se consideraba como la muerte más dolorosa físicamente que se podía soportar. First, metal stakes were driven through the person's wrists and ankles. Primero se clavaban estacas de metal en las muñecas y los tobillos de la persona. They were then hoisted up on a 7.5-foot tall cross. Luego se le subía en una cruz de 2.3 metros de altura And essentially, they would remain there until they died. y básicamente permanecía ahí hasta morir. A few hours into the process, Un par de horas después de comenzar el proceso, their lungs would start to fill with water and blood. sus pulmones comenzaban a llenarse de agua y sangre. And so they had two options. Entonces tenían dos opciones. You could lift yourself up by your wrists and ankles so you could catch a breath, Podían levantarse por las muñecas y los tobillos para poder respirar, which would be excruciatingly painful, lo cual era terriblemente doloroso. or you could sink down to relieve your wrists and ankles,
o podían dejarse caer para aliviar las muñecas y tobillos at the expense of drowning in your own blood. a costa de ahogarse en su propio sangre, It slowly filled your lungs. que lentamente llenaba sus pulmones. You would then be stuck in this back and forth balance Entonces quedaban atrapados ahí en esa batalla de dolores, sometimes for days. a veces por varios días. And this was just an average crucifixion. Y esto era solo una crucifixión normal. For Jesus, it was made far worse. Para Jesús fue mucho peor. He was beaten and given lashes. Él fue golpeado y azotado. A crown of thorns was placed on his head. Le colocaron una corona de espinas en la cabeza. He was enforced to carry his own cross to the point of failure. Luego le obligaron a llevar su propia cruz hasta el punto de fracaso. He was near the brink of death Estaba incluso al borde de la muerte prior to ever having been crucified. antes de ser crucificado. There's much more detail that we could share, Hay muchos más detalles que podría compartir, but what's important to know pero lo importante es saber que is that it's almost impossible to exaggerate the physical suffering that Jesus endured. es casi imposible exagerar el sufrimiento físico que aguantó Jesús. But here's the thing, Pero aquí está la cuestión. and please hear me when I say this. Y church. por favor, escúcheme cuando digo esta iglesia. The physical suffering Perdón. was not even the worst part. El sufrimiento físico ni siquiera fue lo peor. Prior to the crucifixion, Antes de la crucifixión, Jesus prayed in the garden saying, "My Father, if it be possible, Jesús oró en el jardín diciendo, Padre mío, si es posible, let this cup pass from me. que pase de mí esta copa, Nevertheless, not as I will, but as you will." pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. The cup is a common Old Testament symbol for God's wrath. La copa es un símbolo común en el Antiguo Testamento para referirse a la ira de Dios. And so Jesus didn't just bear physical suffering, Jesús no solo soportó el sufrimiento físico, he bore spiritual suffering, también soportó el sufrimiento espiritual, specifically the full wrath of God. específicamente toda la ira de Dios. Paul says in Galatians 3:13, Pablo dice en Gálatas 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law Cristo nos redimió de la maldición de la ley, by becoming a curse for us. habiéndose hecho maldición por nosotros. What is the curse of the law? ¿Qué es la maldición de la ley? That it reveals our sin and warrants a punishment. Lo que revela nuestro pecado y merece un castigo. A punishment that is the full wrath of God, Un castigo que es toda la ira de Dios, which Jesus bore for you and I. lo cual Jesús soportó por ti y por mí. This is the debt that he paid for us. Esta es la deuda que Él pagó por nosotros. And he paid it on the cross. La pagó en la cruz. And so when Jesus says, "It is finished," Y así cuando Jesús dice, como consumado es, he is not only referring to the fulfillment of prophecies, no solo refiere al cumplimiento de las profecías, but the final payment for our debt. sino al pago final de nuestra deuda. No other payment will ever be needed. Nunca se necesitará ningún otro pago. That's why the Bible says that we are saved by grace through faith. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia mediante la fe, Not by works. no por obras. We can't add anything to salvation No podemos adinar nada a la salvación because Jesus has already paid our debt in full. porque Jesús ya ha pagado nuestra deuda en su totalidad. And to try to contribute by our works or our knowledge or anything else Y tratar de contribuir con nuestras obras, nuestros conocimientos o cualquier otra cosa is actually offensive to God. es en realidad ofenso para Dios. Can you imagine if you gave someone a gift? Imagínate que le das un regalo a alguien, You paid for it. lo pagaste,
wrapped it up, lo envolviste, gave it out of the love you had for that person, lo diste con todo amor que tienes para esta persona. and then they tried to pay for it. Y luego esta persona intenta pagarte por ello. I think you'd be offended. Creo que nos sentiremos ofendidos. It's a gift, Es un regalo gratuito. and that's what Jesus did for us on the cross. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. So as we close, church, Y así al terminar, iglesia, I want us to focus on how we can respond practically. quiero que nos centremos en cómo podemos responder de manera práctica. Verse 35 says, El versículo 35 dice, "He who saw it has borne witness. y el que lo ha visto ha dado testimonio, His testimony is true, y su testimonio es verdadero, and he knows that he is telling the truth, y él sabe que dice la verdad, that you also may believe." para que ustedes también crean. John writes all of this and gives his testimony, Juan escribe todo esto y da este testimonio, not so that we would simply learn information, no para que simplemente aprendamos la información, but so that we would respond practically, sino para que respondemos de manera práctica, specifically with belief, específicamente con fe, that we also may believe. para que también creemos. But what does that mean? Pero ¿qué significa eso? What does it mean to believe ¿Qué significa creer? practically? En lo práctico. Let me give us three things. Bueno, déjenme darles tres cosas. The first practical application from our text La primera aplicación práctica de nuestro texto is that we must rest in his finished work. es que debemos descansar en su obra consumada. We don't get to bargain with God like you do in the market, No podemos negociar con Dios como se hace en el mercado, trying to get a cheaper price for bananas. tratando de conseguir un precio más barato por los plátanos. He already did the work. Él ya hizo la obra. He already paid the price. Él ya pagó el It precio. is finished. Está consumado. And as crazy as it sounds, Y aunque tal vez sueñe loco, our flesh doesn't like this. a nuestra carne no le guste esto. We want to have a part, Queremos participar, to feel like we accomplished something. sentir que hemos logrado algo. And because we think it'll earn us some of the credit, Y porque pensamos que eso nos dará un poco del crédito. but we don't get any credit. Pero nosotros no obtenemos ningún crédito. Our only role in the gospel was our sin that made it necessary. Nuestro único papel en el Evangelio fue nuestro pecado, lo cual hizo necesario. Everything else, Todo lo demás Jesus has done. lo ha hecho Jesús. And he gives freely. Y Él lo da gratuitamente. And so we rest in his word. Por eso descansamos en su obra. This means that when we sin, Esto significa que cuando pecamos, we don't say, God, I promise I'm never going to do that sin again. no decimos, Dios, prometo que nunca volveré a cometer ese pecado. We don't receive the gospel by our efforts. No recibimos el Evangelio por nuestras esfuerzas. We receive it by his grace only. Lo recibimos solo por su gracia. And so we simply come back to Christ's work. Por eso simplemente volvemos a la obra de Cristo. It is the motivation and power Es la motivación y el poder, by which we are able to do any good work. con lo cual somos capaces de hacer cualquier buena obra. The second practical application from our text La segunda aplicación práctica de nuestro texto is that we must die to sin. es que debemos morir al pecado. We must repent of our sins. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. 1 Peter 2:24 describes it in this way. 1 Pedro 2:24 lo describe así. He himself bore our sins in his body on the tree, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, that we might die to sin and live to righteousness. a fin que muramos al pecado y vivamos a la justicia. By his wounds you have been healed. Porque por sus heridas fueron ustedes sanados. We die to sin.
morimos al pecado and we live to righteousness. y vivimos por la justicia. This means we confess our sins, Esto significa que confesamos nuestros pecados, don't allow hidden sins in your life. no permitimos que haya pecado oculto en tu vida. The true believer can't do this. El verdadero creyente no puede hacer esto. Doesn't mean we don't sin. No significa que no pecamos. It means when we inevitably do sin, Significa que cuando inevitablemente pecamos, that we don't hide it. no lo ocultamos, We don't continue in it. no continuamos en él, But instead we confess it. sino que lo confesamos And we do so specifically. y lo hacemos de manera específica. We don't throw up the God forgive me of all my sins. No decimos, Dios perdona todos mis pecados. We confess specifically, Confesamos específicamente, God forgive me of my pride. Dios perdóname mi orgullo, Forgive me of my lust. perdóname mi lujuria, Whatever it may be. sea lo que sea. And so dying to sin means confessing sin. Y morir al pecado significa confesar el pecado It also means repenting of our sin. y también significa arrepentirse de nuestro pecado. To repent means to turn away from. Arrepentirse significa apartarse. So we turn from sin Nos apartamos del pecado and to the righteousness of y God. nos volvemos hacia las cosas justas de Dios. We flee from sin. Ay. Huimos No está saliendo. Huimos del pecado and pursue our Savior. y perseguimos a nuestro Salvador. The third practical application from our text La tercera aplicación práctica de nuestro texto is that we must proclaim the truth of the cross. es que debemos proclamar la verdad de la cruz. John says in verse 30 Juan dice en el versículo 30, that you also may believe. para que también nosotros creemos. There were some believers. Había algunos creyentes, He gave testimony él dio testimonio so that others might also para believe. que otros también creyeron. This is the beauty of the cross. Esta es la belleza de la cruz. It's for people of all nations. Es para personas de todas naciones, Even on the cross itself was an inscription in 3 languages. hasta que la cruz había una inscripción en 3 idiomas. On the cross, Jesus paid the price En la cruz Jesús pagó el precio of the sins of those who would believe in him. de los pecados de aquellos que creyeron en él. And Scripture tells us that one day, Y las escrituras nos dicen que un día that will include people from all nations. eso incluiría a personas de todas naciones. And God has chosen those who already believe, Y Dios ha elegido a aquellos que ya crean, the church, la iglesia, to be the primary tool that proclaims the gospel to the world. para ser la herramienta principal que proclama el evangelio al mundo. The Great Commission in Matthew 28 La gran comisión en Mateo 28 was not an optional call for some. no fue una llamada opcional para algunos. It is a mandate for all. Es un mandato para todos. And so we must proclaim the truth of the cross. Por lo tanto, debemos proclamar la verdad de la cruz. So we must rest in the finished work of the cross. Por eso, debemos descansar en la obra consumada de la cruz. We must die to sin, Debemos morir al pecado and we must proclaim the truth of the cross y debemos proclamar la verdad de la cruz to a lost and dying world. a un mundo perdido y moribundo. This is my hope for us as a church. Esta es mi esperanza para nosotros como iglesia. That what we do wouldn't be built on our own efforts, Que lo que hagamos no se base en nuestras propias esfuerzos, but that we would rest in the finished work of the cross. sino descansamos en la obra consumada de la cruz. That it would be our foundation, Que sea nuestro fundamento and that we would seek to die to sin. y que se esforzamos de morir al pecado. The world loves sin, El mundo ama el pecado, justifies sin, justifica el pecado and normalizes sin. y normaliza el pecado. Let us not be this way. No seamos así.
Let us be a people that is quick to confess, Seamos un pueblo que se apresure en confesar and quick to repent from all that is unrighteous. y que se apresure a arrepentirnos de todo lo que es injusto. And instead, seek God. Y en cambio buscamos a Dios And we commit ourselves y comprometemos to proclaim these truths so that others might also believe. a proclamar estas verdades para que otros también puedan creer. People here in Quiche, La gente aquí en Quiché to the uttermost parts of the world. hasta los confines del mundo. Let's pray. Oremos.